Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches. Estamos aquí en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano. Estamos transmitiendo enlazados a través de las redes de MXN Su Televisión. Un canal que puede usted ver las 24 horas del día, porque por fortuna tenemos programación cambiante todos los días del año, los 365 días, a través del canal de YouTube MXN Televisión. Y bien, pues usted sabe que hay una profunda preocupación por lo que está sucediendo en el renglón educativo en nuestro país. Entendemos pues la situación de la pandemia, pero no podemos aceptar, es muy difícil de aceptar, que se puedan perder generaciones o que los niños todavía salgan con una enseñanza mucho más deficiente de la que hoy tienen. Las escuelas públicas, usted lo sabe, bueno, pues no se pudieron impartir las clases vía televisión, tablets, etcétera, porque, bueno, la situación económica de muchos padres de familia en muchas regiones y comunidades del país, pues no permite que tengan aparatos electrónicos. Entonces, pues de repente nos encontramos, por ejemplo, con una supuesta contratación hasta de 20,000 empleos para, por ejemplo, el Tren Maya. ¿Y sabe qué son? Jornaleros y albañiles. Sin educación, es esto lo que México está construyendo para su futuro. Y para hablar de educación, bueno, pues tenemos que escuchar a quienes de esto saben. Está con nosotros Aida Flores Covarrubias. Ella es presidente de la Asociación de Instituciones de Educación Privada en Quintana Roo. Aida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lilia? Muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado a tu programa. Nos sentimos muy honrados. Al contrario, perdón. Está también Marisela Arriaga Alemán. Ella es directora general del Colegio Manantial. ¿Qué tal, Marisela? Buenas tardes. Buenas tardes, Lidia, por habernos, te agradecemos esta apertura para que también este foro, para que podamos hablar un poquito de los intereses tanto de padres, de familia, maestros y sobre todo los empresarios de la educación, que estamos muy ocupados y preocupados. Gracias. Ya lo creo. Y hay motivos para que nos preocupemos y nos ocupemos. Está también Jesús Ordaz, él es consejero de la Asociación de Instituciones de Educación Privada en Quintana Roo. Don Jesús, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Lilia? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por este foro que pues, nos preocupa mucho, como dice Marisela, a todos los empresarios que tenemos colegios y que estamos muy preocupados por lo que sucede, pero pues solo trabajando podremos salir adelante. Muchas gracias, Lilia. Sí, ha usted mencionado una palabra que me parece clave ahora en nuestra plática, que es importante dejar aclarada. Mire, resulta que tenemos para la educación pública responsables que son políticos, que les interesa la grilla, que les interesa quedar bien con el mandatario en turno, y entonces no dudan en cambiar los contenidos de los libros de texto, en no presentar un proyecto a futuro, sino en quedar bien e irse labrando su trayectoria política. Y ejemplos tenemos muchos, muchísimos, más de los que se necesitarían. Pero en la educación privada tenemos lo que usted acaba de mencionar, empresarios. O sea, quienes ven la educación como un negocio, hacen una inversión que se recupera en X tiempo, pero ¿qué tanto unos y otros, políticos y empresarios metidos a la educación, están comprometidos con ella? ¿Quién quiere contestar, por favor? Lilia, realmente quiero comentarte que desde luego todos somos empresarios de la educación, pero la impartición de la educación va más allá que cumplir el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas.
las escuelas particulares están cumpliendo con una función social importantísima. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del contexto de la comunidad escolar que cada institución tiene y además del contexto donde nos encontramos ubicados, porque finalmente el partir de estos contextos y el cumplir con las necesidades que demanda nuestras comunidades escolares, de ahí parte el desarrollo precisamente para el futuro del país. Entonces, va más allá de los procesos de enseñanza-aprendizaje, o sea, estamos hablando de la construcción, estamos construyendo día a día el futuro tanto del alumno como de nuestras ciudades, como finalmente del país. Entonces, tenemos una gran responsabilidad y además es una gran misión la que todos nosotros tenemos. Y de ahí que pues el día de hoy estamos tan preocupados porque posiblemente esta parte fue la que no se contempló en esta situación. ¿Qué opina usted, don Jesús? Bueno, sí, en efecto, Lilia, es algo que nos ha dejado en improtección. Tuvimos el apoyo de nuestro señor gobernador, de la secretaria de Educación, que llegamos a hacer diferentes reuniones virtuales por todo lo que está sucediendo de la pandemia. Llegamos a un acuerdo para terminar este mes nosotros como escuelas privadas. Sin embargo, a todos nos sorprendió que en la mañana del lunes pasado se nos dijo que hasta ese día terminaban ya las clases y lo peor, que ya se pueden bajar las boletas de calificaciones por los padres. Entonces, imagínense la improtección que quedamos nosotros de 3, 4 meses que nos adeudan los padres y no podemos cobrar porque ya pueden bajar, inclusive hay empresas o gente que se está dedicando a bajarles las boletas de calificaciones a los padres y nos dejan así, simplemente. Entonces sí, nos preocupa mucho porque pues con todo lo que está sucediendo nosotros seguimos pagando nuestros sueldos porque fuimos obligados a eso y aparte tenemos esa conciencia de pagarle a nuestro personal los salarios. Tuvimos que pagar plataformas para seguir haciendo las clases virtuales y no perderlas con los chicos. Y pues de repente nos dicen así va a ser y se acabó. Entonces no hubo la sensibilidad de tomarnos en cuenta. Somos pues el 30% de la educación en el país somos escuelas privadas y no se nos tomó en cuenta. Y eso sí nos afectó bastante, Lilia, y por eso es que nos encontramos en esa posición. Aida. Mira, considero lo siguiente, yo entiendo que después, en esta pandemia el primer sector más afectado pues desde luego fue la salud y aquí la parte privatizada de lo que es la salud, los hospitales, llegaron a grandes acuerdos con el nivel federal para de manera conjunta dar una solución a lo que estamos viviendo. Creo que era la fórmula adecuada con los colegios particulares. ¿Por qué? Porque finalmente la segunda parte, el segundo sector más afectado es el sector de la educación. Desde luego, nosotros estamos conscientes de los retos que vinieron a enfrentar tanto la Secretaría de Educación, porque había que resolver muchas situaciones a la vez. Resolver, la situación de aquellos alumnos que se encuentran en municipios o en comunidades donde ni siquiera hay luz, donde no hay internet, donde no existen las redes sociales y que se tenía que dar una solución por igual a todos los alumnados. Tú sabes que en cuanto a lo que educación se refiere, en cuanto a alumnos, pues hay en toda la República, en todos los estados, hay alumnos que se trasladan hasta 2 kilómetros o 3 kilómetros de alguna comunidad para llegar a una escuela, escuelas que se encuentran pues definitivamente en las zonas más vulnerables. Más sin embargo, sí, como lo comenta Jesús, un alto porcentaje pertenece a las escuelas particulares y a nosotros pues no se nos consideró en esta parte, siendo que nosotros como escuelas particulares le tenemos un ahorro al gobierno federal de 64,000 millones de pesos anuales.
es el impacto económico que nosotros ahorramos por brindar nuestros servicios educativos. Entonces, yo creo que como empresarios se debió de haber contemplado, pero no nada más eso, o sea, somos una fuente de trabajo. Nosotros, más allá de la responsabilidad de la impartición de clases, tenemos a un mundo de familias que dependen completamente de los colegios, porque están dentro de nuestras matrículas estos docentes, de nuestras plantillas, y efectivamente nosotros como instituciones, todas nos comprometimos a terminar de impartir nuestras clases hasta el último día. De hecho, hoy todavía estamos muchas impartiendo clases para terminar los contenidos. Aquí lo importante no era emitir una boleta. Apúrate, así siento que fue, apúrate, ya hay que dar las boletas y nos deshacemos del problema. No, o sea, lo más importante es impartir los contenidos del ciclo escolar 2019-2020 y terminarlos en tiempo y forma. Nosotros, las escuelas particulares, estamos trabajando todavía hasta el día 30 para que no haya alumnos con rezago escolar y que todos los alumnos de escuelas particulares hayan recibido su educación y del ciclo escolar completo. Ahora bien, por otro lado, nosotros vemos la afectación en cuanto al cierre de escuelas. Aquí es un problema social nuevamente que se agrava sobre todo en el municipio de Benito Juárez. Te quiero comentarte que son 72,000 alumnos los que hay en el estado en escuelas particulares, de los cuales son 60,000 en el municipio de Benito Juárez. Una parte proporcional muy grande, y muy alta, que nosotros estamos tratando de que estos alumnos, en el momento en que las escuelas se están cerrando por la misma situación, obviamente el siguiente ciclo escolar es un ciclo muy complicado, muy complejo, y que pues desconocemos si realmente haya ya la parte de la Secretaría de Educación, cómo va a albergar a todos los alumnos de las escuelas que están cerrando. Nosotros como escuelas particulares tenemos la oferta, tenemos las aulas. Aquí la situación es que las escuelas se están cerrando porque fuimos los primeros afectados de las empresas, del sector empresarial. El primer sector afectado fuimos las escuelas particulares, dado aquel aviso por parte del secretario de Educación, lo anunció el día 12 de marzo, que se iban a suspender la semana que continuaba en marzo, y que los alumnos ya no acudirían a las aulas a partir del día 20 de marzo. Y como el aviso se dio el 12 de marzo, en ese momento se suspendieron el pago de las colegiaturas. Desde luego hubo falta de información, el que se comentara cuál era la situación de los alumnos de las escuelas particulares. Vino a ser cerca de casi un mes después que avisa el director de Profeco que estamos cerrando por causas de fuerza mayor, y que los padres de familia deberían de continuar pagando a las escuelas, y que llegáramos a acuerdos para efectuar estos pagos. Pero pues estos acuerdos, todas las escuelas los publicamos, pero realmente muchos padres de familia pues definitivamente no se acercaron, y el último pago pues los tenemos desde el mes de febrero. Y más sin embargo, nosotros nos sumamos al pacto con nuestro gobernador, al pacto por la protección del empleo, firmamos y nosotros hemos cumplido. Pero más allá, hemos cumplido con impartir las clases con pago de colegiatura y sin él. Nosotros no suspendimos alumnos por no pagar. Nosotros hasta el día de hoy los tenemos en nuestras plataformas, los tenemos en línea impartiéndoles clases. Entonces nosotros cumplimos con la parte de los docentes impartiendo clases, la parte de continuar nuestros servicios hasta el día 30 de este mes de junio. Bueno, ¿y a quienes no pagaron las colegiaturas, le siguieron ustedes impartiendo clases? Claro que sí. Sí, seguimos implantando. Seguimos. Nunca discriminamos a nuestros niños. Porque con esto que están comentando, pues da la impresión de que Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, solamente contempló dar lineamientos para las escuelas públicas y de alguna manera marcar calendario para todo el ciclo escolar,
pero nada más, o sea, como si las escuelas privadas realmente no existieran, ¿no? Así es. Así como lo estás diciendo. Lidia, yo Porque, quisiera comentar algo. Soy Marisela. Perdón, debieron tomar en cuenta que, como les decía hace un momento, en el caso de las escuelas públicas, bueno, pues es una cantidad enorme, enorme de alumnos que no pudieron terminar el año escolar. Así es. Porque se quedaron ya sin enseñanza, sin instrucción. Sin embargo, la orden de la Secretaría de Educación, en el caso de primarias e inclusive secundarias, fue que pasen año, como estén, en las condiciones que sean. Por eso al principio hablaba yo de si estábamos formando generaciones de albañiles y jornaleros, porque ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde te encaminas? Tenemos una crisis sanitaria también, pero en esta crisis se ha desnudado la falta de médicos especialistas en diferentes ramas. Si tomamos la educación primaria y secundaria como básica, como cimientos de cualquier profesión, de cualquier oficio al que uno pretenda dedicarse en lo futuro, bueno, pues quienes están atravesando por esta etapa no la tienen tan clara, porque inclusive hasta para ser empleado, bueno, pues tienes tú que tener la preparación que te permite ingresar al mercado de trabajo en condiciones pues satisfactorias por tu esfuerzo, por los años dedicados a la enseñanza, al aprendizaje, etcétera, pero así de que pasas de bote pronto y cuando a esto no se le ve un fin y cuando se tienen tantas deficiencias y tan poca capacidad, porque el gobierno podría de alguna manera otorgar o becas o auxiliar a las escuelas particulares, porque si ustedes cierran, esos alumnos ¿a dónde van a ir a parar? ¿A las escuelas públicas? ¿Con esto que estamos viendo que sucede? Lilia, perdón. Creo que yo quiero retomar el punto que tú dijiste de que no se nos dio el mismo trato tanto a escuelas particulares como a federales, y creo que aquí cabería mencionar que el medicamento no es el mismo para todos, porque finalmente tuvimos un perjuicio muy grande en nuestra economía, y no quiero solamente decirlo en la economía, porque desde que inició esto somos la iniciativa privada que hemos sostenido el país. Segundo, no hemos tenido un apoyo de alguien ni así como tal. Y más sin en cambio hemos sostenido o hemos contenido docentes, padres de familia y niños en la cuestión emocional. Esta parte fundamental que a través de tener una plataforma, no solamente impartíamos clase, dábamos tiempo al chiquito a que se pudiera expresar, tenemos programas en las escuelas particulares donde estamos dándoles un espacio a las madres de familia, donde podamos tener toda esta contención. No es solamente lo vea el gobierno, la vea la sociedad como una parte de beneficio que buscamos nuestra economía. No, porque bien lo has dicho, queremos una mejor generación, y por eso hemos trabajado, por eso nosotros nos esforzamos a terminar el ciclo escolar con los aprendizajes esperados en cada nivel, en cada grado. Entonces sí solicitaríamos de las autoridades que sí no un trato especial, sino diferente, porque no nos pueden meter en el mismo saquito a todos, porque esto trae controversia, trae problemas. Ahorita simplemente el problema de que se están entregando la documentación por vía internet, ya están saliendo gente fraudulenta donde les están cobrando a los padres cuando nosotros hemos hecho el trabajo, y que finalmente estamos hablando de las generaciones. Necesitamos cambiar nosotros, necesitamos cambiar como personas, como individuos, de que eso es solamente para el padre de familia, hubiese sido para el padre de familia de escuelas federales. Nosotros como instituciones tenemos todavía que archivar documentación. Bueno, mira, la Profeco habló sobre
el documento que se establece cuando se inscribe a los niños a las escuelas particulares. Ahí pues se habla de las instalaciones, de las clases de deportes que tienen aparte, o pintura, o artes, etcétera, que se pagan de manera distinta, en fin. Entonces, en la Profeco señalaron que ustedes no estaban cumpliendo con el compromiso que existía en el contrato original, es decir, no estaban utilizando sus instalaciones, no estaban, era difícil de comprobar que estuvieran llevando todas las materias en orden y en la enseñanza correcta, que no estaba el mismo número de maestros, que inclusive quienes tienen el compromiso de enseñar inglés y español, o inglés, francés y español, tampoco estaban cumpliendo con los horarios y los tiempos determinados en el momento de la inscripción del alumno, etcétera. Entonces, que todos estos eran elementos para que las escuelas particulares obligadamente hicieran descuentos a los padres de familia. ¿Qué hubo de todo eso, don Jesús? Te voy a contestar, Aida. Sí, efectivamente, en Profeco dan un comunicado donde se manejan dos cosas. La primera parte, que el padre de familia tiene que continuar pagando, porque esto fue causas de fuerza mayor, no fue situación que generara la institución. Más sin embargo, por otro lado, empodera a los padres de familia haciendo un comentario de que no estamos pagando lo mismo de luz, que no estamos pagando lo mismo de los gastos operacionales, y que ni los mismos consumos de agua, y que de ahí que se les ofrecieran acuerdos y descuentos. Yo creo que todas las escuelas particulares, número uno, condonaron a cualquier tipo de recargo. Ninguna escuela particular cobró recargos por pagos extemporáneos. Número dos, la mayoría de las escuelas invitó de manera inmediata y convocó, de acuerdo precisamente al comunicado que dio Profeco, porque realmente fue completamente para proteger a los padres de familia. Más sin embargo, no se podía suspender el pago porque nosotros cambiamos la modalidad del proceso de enseñanza, que era de modalidad presencial a modalidad en línea. Y las clases se continuaron dando y los contenidos los continuamos dando con estrategias diferentes y diseñando estrategias didácticas para hacerle llegar los contenidos a los alumnos. Pero desde luego que esto fue muy a vapor, porque nosotros, si tomamos en cuenta que el 80% de los ingresos que reciben las escuelas particulares son para nóminas, estamos hablando de un 80%. Por otro lado, como cualquier empresa, pagamos nuestros impuestos, y nuestros impuestos estatales y federales, de los cuales, como todo el mundo sabe, el Seguro Social continuó cobrando lo que tiene que cuidar. Dio algunas prórrogas con sus respectivos recargos y sus respectivas, con sus respectivos gastos moratorios y todo lo que implica. Entonces, pero aparte, nosotros como escuelas particulares, diferente a cualquier empresa, nosotros otorgamos el 5% de becas de nuestra población escolar. Yo pregunto, si tenemos el mismo trato y somos empresarios, ¿a qué hotel le obligan a dar el 5% y que no lo cobre? ¿O a qué restaurante le permiten, tienes que regalar el 5%? Más sin embargo, a las escuelas sí tenemos nosotros la obligación de otorgar el 5%. Y más allá... Por eso al principio, perdóname que te interrumpa, hablaba yo de los políticos que se meten o que son nombrados en el área educativa, cuando son grillos y lo que les importa es su carrera. Y en el caso de la educación, me parece que no es tan sano que te compares con ninguna otra empresa, porque lo que acabas de mencionar de que sea un hotel gratis o una vulcanizadora que parche llantas gratis, pues me parece que no es necesariamente, las funciones son totalmente diferentes. En el área de educación y en el área de salud se ejerce un compromiso
que por eso les decía, si solamente se están mirando como empresarios o saben la carga real que tienen en el terreno de formación de próximos ciudadanos y del futuro de este país. Permítanme ir a un corte, enseguida regreso. Quintana Roo en Estado de los Estados. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bien, pues ya estamos de regreso y don Jesús, ¿ibas a decir algo? Sí, Lilia, fíjate que nosotros, pese a todos los gastos que tenemos y la carga que tenemos, porque no dejamos de pagar sueldos ni corrimos a ningún maestro, Esto fue un compromiso que hicimos con el señor gobernador y aparte, para eso está la Secretaría del Trabajo, la obligación de pagarle a todos los empleados sin tener realmente ganancias. Todavía sí damos la preocupación de que nuestras aulas, de que nuestras escuelas tengan los servicios necesarios de salud para nuestros niños, para la apertura. Ya compramos túneles sanitizantes, tenemos tapetes, tenemos cubrebocas para los niños, sanitizamos cada 15 días nuestras aulas. Desde el principio que empezó esto, lo estamos haciendo, Lilia. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como responsables de la educación privada. Pero fíjate que también ha habido ataques por parte del gobierno sobre las escuelas privadas cuando sus propios hijos y ellos mismos estudiaron en escuelas privadas. Caray, no los entendemos entonces. Sí, me parece que la responsabilidad de las escuelas privadas también es mucha y yo creo que es hasta el doble de las escuelas públicas. Así es. Porque bueno, pues se paga y se exige, ¿no? Hay un refrán que dice que el que paga manda. Pero también hemos visto, y muy particularmente en centros turísticos, de desarrollo turístico, como lo es Cancún, como lo es Playa, cómo crecieron las escuelas privadas exponencialmente, cómo lograron construir edificios, inmuebles, fueron creciendo a secundaria, preparatoria, universidad, con campos deportivos, y todo esto pues producto de las colegiaturas y de las utilidades y de nuevas inversiones que resultan atractivas desde el momento en que pueden ser recuperadas y generan ganancia. Así es. Estamos hablando por ahora de solamente un ciclo escolar, o sea, es una ocasión pues inesperada. Yo no creo que inédita, porque ya antes la vivieron con la fiebre española y con muchas otras epidemias que han pues mermado a la humanidad, pero es un ciclo apenas. Sí. Yo no sé si realmente podría dentro de este ciclo caber pues un encuentro con el gobierno para saber si estarían dispuestos a no recibir por este ciclo, por ejemplo, las utilidades de siempre, o tal vez ni siquiera recibirlas, pero sí mantenerse abiertos, porque si las escuelas particulares cierran, el daño va a ser para cientos de jóvenes y de alumnos.
Bueno. cientos que tampoco van a tener cabida en las escuelas públicas y que tampoco van a recibir la enseñanza adecuada, porque ¿se acuerdan ustedes que iba a ser obligatorio en las escuelas primarias el inglés, por ejemplo? Sobre todo en las zonas como Cancún, en donde pues se requiere del idioma. ¿Y lo cumplieron, verdad que no? No se completó. ¿Se acuerdan ustedes que también hablaron y mucho de las escuelas de tiempo completo, de las escuelas públicas, y nos quedamos con las muestras? Así es. Se han dado cuenta de que las escuelas públicas, los maestros no tienen ni siquiera sanitarios. Sí. Se han dado cuenta de la inexistencia y del supuesto capital que invirtieron en bebederos. Entonces, realmente, pues, se requiere del sacrificio de los padres para pagar una colegiatura, y se requiere también de la comprensión del gobierno de que no está cumpliendo y que de algún lugar tienen que salir quienes puedan competir en el mercado de trabajo, ¿no? Así es. Y por desgracia no se ve que puedan salir de la enseñanza pública, además tan dispuesta a hacer cambios en los cuales hasta la historia del país vuelva a entrar a juicio y se alaben situaciones en las que se han enfrentado pues en Cuba con una revolución, en Venezuela, y eso forma parte de la historia de verdad universal, de la que requiere pues el paso de los pueblos por sus diferentes etapas, pero primero la de México. Qué triste, pero se vale la relación. Entonces, bueno, pues creo que estamos metidos en un berenjenal en cuanto a la educación, y yo vuelvo a preguntarles, ¿estarían dispuestos a hacer algún sacrificio por un ciclo, verdad, como para que los padres de familia no tuvieran que sacar a sus hijos de la escuela? Mira, Lilia, te voy a comentar cuál es la realidad actual de las escuelas particulares. Lamentablemente, aquí hubo padres de familia que efectivamente dejaron de percibir ingresos, mas sin embargo, la mayoría y quienes firmamos el pacto, que fuimos casi todas las empresas aquí en el estado de Quintana Roo, para protección del empleo, y continuó dando sus salarios a los empleados, desde luego con convenios. Sabemos que nadie o muchas no podían darlo al 100%, pero lo que sucedió aquí es que por una parte el Profeco protege de alguna manera, y más bien absolutamente, al consumidor, y por otra parte tenemos a la Secretaría que protege al menor. Entonces, esta mezcla, esta fórmula, trajo como una consecuencia de que al padre de familia no tuvo ninguna clase de presión para que se responsabilizara de la decisión que tomó de tener a un hijo en escuelas privadas. Ahora bien, si yo hablo de responsabilizarse, es simplemente que se hubiera acercado a las escuelas para firmar los convenios y acuerdos, para, aún con los descuentos, ir haciendo los pagos correspondientes, y todavía están a tiempo estos papás. ¿Por qué? Porque aquí aparentemente el papá fue el que se lavó las manos y no pagó, pero es como una especie de trampa. ¿Por qué? Porque viene el ciclo escolar entrante y lo tenemos en la puerta, o sea, ya lo tenemos en la puerta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Simple y sencillamente, el gobierno federal y estatal no tienen para albergar ni darle estudios a todos estos alumnos, no tienen los espacios en aulas, por un lado. Por eso es por lo que creo yo que pueden llegar a buenos acuerdos con los padres de familia. Así es. O incluso acercarse al gobierno para que haya algún tipo de exención en pago de impuestos, Claro. los Podemos estatales, hacerlo, etcétera. Lo estamos De tal haciendo. suerte Estamos en la que, mejor pero disposición. me parece que también las escuelas tienen que hacer el sacrificio de por un Lo ciclo estamos escolar, haciendo. pues no Claro, de llevarse la maleta de la utilidad, ¿verdad? No, de hecho lo estamos haciendo. Hemos creado incentivos para los padres de familia para el siguiente ciclo escolar. Hemos hecho descuentos muy considerables en las inscripciones, apoyos en todo sentido. Se ha hecho todo un estudio para ver el impacto y de qué manera nosotros podemos evitar y que sea esto de acuerdo a
a la activación económica paulatina. Entonces hemos diseñado que de manera paulatina los padres de familia vayan efectuando sus gastos de inicio del ciclo escolar siguiente, que de manera paulatina, por ejemplo, nosotros las escuelas han decidido no pedir libretas por materia, que arranquen los alumnos con una libretita para 2 o 3 materias, para que no haya de esos desembolsos. Hemos buscado las estrategias para incentivos en los primeros meses de nuestras colegiaturas. Cada escuela desde luego ha buscado su estrategia, porque aún en escuelas tenemos macroescuelas, escuelas medianas y microescuelas. También depende del tamaño y la matrícula de cada colegio y de que encuentren su punto de equilibrio para operar el siguiente ciclo. Más sin embargo, bueno, como ya es de la opinión pública, hoy están cerrando escuelas. Hoy están cerrando escuelas y todavía no viene el aviso oficial del cierre, que va a ser a mediados del mes de julio, donde se estiman aproximadamente 15,000 alumnos que van a quedar fuera del sistema educativo. Entonces, estos alumnos se van a quedar sin cupo, no va a haber matrículas, y de por sí ya en Benito Juárez ya se tenía un déficit a nivel preparatoria de 4,000 espacios, de 4,000 matrículas, pues hoy en preescolar y nivel básico, primaria y secundaria, van a enfrentar este mismo problema. No es lo mismo resolver en línea a chicos de preparatoria pues que a chicos de preescolar. No, ahorita se salió adelante con las herramientas y estrategias que se tienen, más sin embargo, este es el problema social al que yo me refiero, que se viene un problema porque estos padres de familia, con los adeudos que tienen en las escuelas, no pueden regresar porque no se acercan a pagar. Tienen miedo de acercarse o simple y sencillamente no han tocado la realidad de que no va a haber cupos en escuelas públicas. Y por otro lado, nos encontramos ante una situación de que también las escuelas de tiempo atrás, de años atrás, al finalizar el ciclo escolar los alumnos y se van a trasladar a otros colegios, se emite la carta de no adeudo. Misma que todas las escuelas particulares, al recibir a un alumno que viene de otra escuela de procedencia, es obligatorio presentar la carta de no adeudo. Entonces, estos niños, ¿dónde van a estudiar? Si no van a tener el documento con el cual se pueden inscribir a otra escuela o a la misma institución, que es la carta de no adeudo, y no hay espacios en escuelas públicas. De ahí que nosotros hicimos nuestra reunión, como nos unimos, estamos muy unidos en la asociación y decidimos buscar la estrategia. Número 1, para estos padres de familia, durante este tiempo de verano, donde ya viene una reactivación paulatina, dar la oportunidad y los incentivos para que estos papitos se acerquen para ver sus deudas, sus montos y llegar a un acuerdo de paguitos para que cuando iniciemos el siguiente ciclo, bien ya puedan entonces también adquirir los descuentos. Se están haciendo grandes descuentos en las inscripciones y sus niños no sean los que verdaderamente paguen las consecuencias de esta situación que no se previó por parte del gobierno, de los políticos, como bien dijiste, pero que nosotros estamos aquí para amortiguar esta situación. Y que no somos mercaderes de la educación. Así es. Tenemos la sensibilidad y las ganas de que todo se reactive, Lilia. Somos los principales que queremos que se reactive la economía en nuestro estado y en nuestro país. Y tenemos esa sensibilidad de ayudar a los padres, de ayudar a nuestro personal y que nosotros como empresarios también busquemos nuestros apoyos como grupo, como asociación. Por eso es que la NIEP está muy preocupada para que todos lleguemos a un buen término, pero no somos mercaderes de la educación. Quiero comentar. Eso sí, me parece que fue bastante oportuno aclararlo porque si bien se están ofreciendo estos acercamientos para que la gente pueda ir liquidando sus adeudos tal vez, o sea, descuentos y prórrogas y en fin, para evitar que los niños dejen de estudiar porque no hay capacidad en las escuelas públicas para recibirlos, ni hay esa capacidad, ni hay calidad en la enseñanza. Pero yo vuelvo a repetirles, se trata de un ciclo escolar
Y Claro. se trata también, en el caso de Cancún y de muchos otros lugares, en donde el desempleo pues está presente por un Fuertísimo. lado. Por otro lado, la reapertura económica, pues ustedes saben que los hoteles están trabajando a solamente un porcentaje y se estima que inclusive hasta diciembre apenas sí podrían alcanzar el 60% de su ocupación. Por lo tanto, no creo que se mantenga la capacidad de pagarles a todos sus empleados. Y bueno, los que más lo resienten son administrativos, en fin, este núcleo de empleos que son los que pueden darse pues la oportunidad de pagar colegiaturas. Creo que también hay mucha incertidumbre por parte de los padres de familia, no es que no quieran acercarse a arreglar su situación con los colegios de sus hijos, sino que frente a la incertidumbre tampoco pueden echarse un compromiso que tampoco están ciertos de que van a poder cumplir. Entonces es aquí en donde yo insistiría en los convenios, en los acuerdos, que no fueran a rajatabla, es decir, vamos a darles el 20% de descuento, vamos a darles el 25% de descuento en las inscripciones, sino que bueno, de alguna manera se estudiara cada caso en lo particular. No todos los casos en este momento de quienes son finalmente sus clientes son los mismos, ¿eh? Así es, Claro. ¿no? Por eso Creo los que hay arreglos con variaciones cada papá. y por decenas. Así es. Así Tenemos padres de familia, inclusive Lilia, que quisieron tener una mejor educación para sus hijos Así e hicieron el súper sacrificio Sí. de llevarlo a una escuela privada sin tanto costo, o sea, no una escuela muy grande, es una escuela media o pequeña, y hicieron o están haciendo el esfuerzo para pagar. Yo te lo digo porque en la mía sí se han acercado afanadoras, meseros, cantineros, que están preocupados porque sus hijos ellos quieren que sigan en nuestra escuela. Y por eso llegamos, como dices tú, a hacer arreglos personales donde les estamos dando más tiempo para que nos paguen, donde estamos confiando en ellos, pero estamos viendo la buena voluntad. Lo que decía Aida es que hay padres que no quieren acercarse simplemente Porque no quieren porque pagar. no quieren pagar. Porque no quieren. Entonces, No creo. No creo, Aida, ¿eh? La verdad es que, perdóname que te contradiga, no creo. Porque la mayoría de los adultos de cualquier estrato social estamos perfectamente conscientes de la incapacidad que tiene el gobierno para brindar una buena educación a Así todos es. nuestros hijos. Así Yo es. no creo que haya un padre que diga, no, pues yo ni me importa, ni voy ni me acerco, no. Sí sí hay creo algunos que existe casos una gran aislados. incertidumbre de poder cumplir. Así es, Eso así sí lo creo. De decir, bueno, y si no me recontratan, y si en un momento determinado me sacan y voy a dejar al niño en vergüenza, y si de repente hacen alguna discriminación, yo creo que hay muchos otros factores que no tienen nada que ver con una mala actuación de los padres, ¿eh? Hay un pequeño Ahí sí, grupito, permíteme es que un te pequeño- contradiga. Es un pequeño grupo o un pequeño sector, muy, muy pequeño, porque la mayoría sí se acercó, Claro. sí está hablando, sí está preocupado de que sus hijos sigan con nosotros, porque sabe que en las escuelas públicas no van a tener el espacio. Además, Fíjense quiero- ustedes que quiero en mis hacer tiempos, Sí. cuando las escuelas públicas realmente atendían la enseñanza y la educación, porque son dos cosas muy diferentes, en esos tiempos cuando inclusive uno dejaba de ir a la escuela, ¿no? El maestro llegaba y tocaba la puerta de tu casa y le decía al papá, oiga señor, ¿por qué no va su hijo a la escuela? Es que fíjese que me corrieron y no tengo para el transporte, no, para el camión de 40 centavos, de 50 centavos. No, este año no voy a poder comprarle los útiles que necesita. Y el maestro estaba atento, un maestro, no iba el director, no era un negocio, era una escuela pública.
Y entonces de repente yo me encuentro con esta parte que no tienen las escuelas privadas, de preocuparse cuando ven que uno de sus muchachos está triste o presumen que otro puede estar adquiriendo malos hábitos o de otro que en su casa hay conflictos. Y antes las escuelas públicas, los maestros lo hacían. Y eso que en nuestras aulas también había 25 y 30 chamacos, no 15 ni 20, como sucede en las escuelas particulares en donde pueden dar una atención más personalizada a los chamacos. Claro, fíjate que nosotros lo vivimos, sobre todo en estos tiempos del COVID, donde los maestros inmediatamente detectaban los que se habían conectado y los que no, y inmediatamente en las escuelas privadas era hablarle al papá. ¿Y por qué? Porque a veces, pues como el papá, estaban los chicos en casa, pues a veces veían la televisión o Netflix hasta la 1, 2 de la mañana, y pues resulta que la clase empezaba de matemáticas a las 7 de la mañana y no se conectaba el chico. Entonces aquí pues sobre todo en estos tiempos sí fue una gran labor que tuvieron que hacer los maestros, de llevar el reporte diario y comunicarle al papá, pues no sé, tu niño no asistió virtualmente, ¿no? Está en casa pero no asistió, y entonces el papá, sí, voy a cambiar los horarios. Entonces sí, aún hoy de manera virtual, en las escuelas particulares, además de que son grupos reducidos los que manejamos, pues esta parte está contemplada, ¿no? Por eso es una educación pues personalizada, donde a cada alumno pues se le lleva el análisis de absolutamente de todo, ¿no? Porque por lo que yo te comenté, estamos partiendo del contexto familiar, del contexto donde se está desarrollando, claro, y hay esta apertura por parte de las instituciones, y tener este acercamiento y este vínculo con los padres de familia. Y que hacemos hincapié en los valores. Claro. O sea, sí tenemos nuestras juntas, claro, entre profesores, entre nosotros como personal que estamos dentro de la NIEP, donde vemos la factibilidad de darle esos valores que ya se han perdido. Bueno, regresamos a esas clases de valores. Claro. Ya no se da civismo. En cierta forma damos nosotros el civismo, sin decir que es civismo, pero sí con la filosofía de lo que debe de ser. Sí estamos preocupados, sí nos acercamos a nuestros alumnos. Hay alumnos que están, inclusive los papás no pagan porque están becados, pues esos niños no se les ha discriminado, siguen igual. Jesús, es que a ningún alumno se ha discriminado. Bien, a ninguno se le dio por de desgracia, baja. el tiempo se acaba. Así es. Y sí quisiera que por favor cada uno de ustedes diera un mensaje final breve. Bueno, pues yo tengo fe en mis padres de familia, tengo fe en mi comunidad, y yo espero que lleguemos a los acuerdos necesarios, también con las autoridades, que nos escuchen, que nos abran las puertas, y que principalmente veamos a estos niños de regreso en nuestras aulas el ciclo escolar entrante. Los vamos a estar esperando. Nosotros estamos trabajando para darles la bienvenida, y serán bienvenidos. Esperamos ver a todos nuestros niños de regreso. Lamentamos profundamente el cierre que ya ha habido de escuelas. Lamentamos mucho porque muchas escuelas rentaban, sus gastos operacionales ya no fue posible y se fueron a la quiebra. Lo lamentamos profundamente porque pues sabemos que cada empresario invirtió todo su tiempo, su vida en sus instituciones, y que bueno, el día de hoy están cerrando. Esperemos que en mejores tiempos vuelvan a reabrir sus aulas. Es lo que yo quisiera comentar. Pues igualmente que Aida, yo también tengo fe, y sobre todo la esperanza de que volveremos a estar juntos. Nuestra normalidad ahora es esta es nuestra realidad, ya cambiamos, no esperemos a tener otros cambios, y que finalmente el padre de familia sepa, realmente habemos escuelas de toda especie, pero la gran mayoría ha sacrificado su ganancia, ha estado apoyando a los padres de familia, y seguiremos, porque es lo único que sabemos hacer. Entonces seguiremos haciéndolo, solamente necesitamos que el padre de familia se acerque. Gracias a Dios hemos estado saliendo adelante, y con fe y con esperanza, y realmente con el amor al prójimo que les tenemos, tenemos que salir adelante. Pues Lilia, yo quiero agradecerte antes que nada esta oportunidad que nos des voz
para expresar todo lo que sentimos como empresarios de la educación. Dar certeza a nuestros padres de familia, a nuestros alumnos, que esto va a pasar, esto ya está pasando, pero todavía tenemos que tener toda la precaución, aunque ciertas autoridades digan que ya salgamos, tenemos que tenerlo con calma. Yo no me atrevería a ir a playas todavía, ni a mercados públicos, porque no estamos en esa posición. Vamos a tratar de controlarnos en casa, ayudar a nuestros padres, que ellos sí saben cómo lo están haciendo, y yo estoy seguro que el próximo ciclo escolar va a venir muy bien. Nuestras escuelas están abiertas para todos y vamos a poderlo hacer. Nuestro gobierno ojalá y recapacite lo que viene y vea que somos sus aliados, no sus enemigos. Lilia, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su participación. De mi parte, quiero decirle que pues ningún sacrificio, ningún esfuerzo que usted haga por lograr que sus hijos tengan una mejor enseñanza va a ser inútil. Por desgracia, no contamos con una educación pública de excelencia, sino todo lo contrario. Me parece que si antes en las evaluaciones, una de las materias en las cuales México no lograba sobresalir, ni siquiera alcanzar un 4 o un 3, era en lectura de comprensión. Y me parece que esta falta de comprensión está invadiendo terrenos que son fundamentales para poder tener el desarrollo de una nación y de un país que tiene tantas riquezas como el nuestro. Ojalá que en la educación pública pudieran marcar un calendario de si cada salón tiene, por ejemplo, 40 alumnos, bueno, pues que vayan 10 el lunes, 10 el martes, 10 el miércoles, 10 el jueves, con una sana distancia, procurando la Secretaría de Educación, el gobierno, que tengan tapabocas, que puedan lavarse las manos, que estén solamente 2 horas para recibir tareas y algunas explicaciones, y que los maestros que están en esta educación pública también pongan todo su empeño para poder enseñarles, pues aunque sea la mitad de lo que normalmente tendrían que aprender, porque pues no quiero pensar que se nos infecten niños en las escuelas. Esto sí, de verdad sería una tragedia mucho mayor para el país. Pero algo se puede hacer y quienes están dedicados a la educación pública deberían hacerlo. Y bueno, a los de la educación privada, pedirles esta comprensión, y quiero decirles que pues tendré que invitar a los padres de familia, tanto de las escuelas públicas como de las privadas, para que ellos también nos digan cuál es el calvario por el que están pasando. Muchísimas gracias a ustedes por su participación, a ustedes por su atención, y si me lo permiten, nos veremos el próximo Estado de los Estados. Gracias. That's why